Les voy a invitar que abra su Biblia. Mateo, Evangelio por Mateo, capítulo 17. Mateo 17. Vamos a estar estudiando del versículo 14 al 21. Mateo 17, versículos 14 al 21. La enseñanza del día de hoy se titula Atesorando para una fe persistente. Atesorando para una fe persistente. Mateo 17, 14 al 21 dice así la palabra de nuestro Dios. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Yo le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Atesorando para una fe persistente. Hermanos, antes de ir al texto propiamente tal, quiero hacer un paréntesis y mencionarles algo que es importante, que siempre cuando estudiamos, nos enfrentamos a estudiar la palabra de Dios en los evangelios, debemos mirar si ese relato, esa historia está presente en los otros evangelios. Porque al hacer eso vamos a encontrar información, vamos a encontrar escritos que dejaron registrados los distintos evangelistas para poder entender mejor lo que esa historia está queriendo decir. Solo menciono, para poner un ejemplo, aquí cuando el padre de este joven se acerca y le dice que los discípulos no pudieron hacerlo, el Señor Jesucristo dice: generación incrédula y perversa. ¿Le está diciendo eso a los discípulos? Y pareciera que sí, porque es el contexto del que está hablando. El Padre, el gentío, los discípulos. Entonces es necesario que miremos dónde está esta historia. Y esta historia de este joven lunático también la encontramos en Marcos 9 y en Lucas 9. Marcos 9 nos entrega mucha información al respecto de esta historia y ya la vamos a ir revisando en la medida que avancemos. Y en Lucas 9 también encontramos algunos detalles que son importantes, ¿ya? Entonces, dicho eso y cerrando el paréntesis, quiero que meditemos, hermanos, y veamos la realidad de que muchas veces en nuestra vida nos hemos visto enfrentados a la duda, día tras día. En cosas cotidianas, como: ¿qué voy a hacer hoy día de almuerzo? ¿Voy a regar ahora o riego más tarde? Por poner un ejemplo. Pero otras tantas veces también nos hemos visto enfrentados a creer y a obedecer. Me dijeron que hiciera esto, lo voy a hacer al tiro para quedar libre después. O voy a hacer esto hoy día para no estar preocupado el resto de la semana. Y nos vemos enfrentados en eso, en el diario vivir. Cuenta una historia que el hijo de un señalero, de estos personajes que están cuidando las vías del tren, estaba jugando justamente en la línea del tren. Y en un instante a otro su padre le gritó desde la caja de seguridad, desde la cabina: ¡acuéstate! Y el hijo, su hijo, lo hizo de manera inmediata, sin dudarlo, sin tener un ápice de ¿por qué me estará diciendo?
Ay, mi papá, que es pesado, ¿por qué me manda a acostarme? El joven o este niño lo hizo de manera inmediata y el estruendo del tren pasó sobre él. La pronta obediencia que el niño tuvo, obviamente lo salvó. Él obedeció, aunque no supo cuál era la razón, hasta que sucedió que pasara el tren por encima. Y el niño, obviamente, frente a eso dijo, por eso mi papá me dijo que me acostara. Otra historia cuenta que un general francés en una de las guerras que sucedió en esa época, envió a un hombre, a uno de sus soldados, para quedarse 1 hora aquella tarde para observar todo lo que sucedía en el puente. Una vez que pasara esa hora tenía que volver a informarle. El soldado fue, estuvo 1 hora, vio a una niña que vendía flores, vio más soldados que atravesaban el puente, vio a niños que jugaban y de repente vio un hombre con un palo que golpeó 3 veces en contra de la muralla mientras cruzaba. Pasó la hora y el soldado que estaba observando regresó decepcionado, porque quizás él quería encontrarse con algún peligro inminente y volver a entregar esa información a su general. Pero en el momento que el soldado le informa al general, los ojos del general se iluminaron. Porque cuando escuchó acerca de los 3 golpes que daba aquel hombre, él entendió que era la señal que se le había preestablecido a él, que le daba la indicación que debía de atacar la fortaleza enemiga esa noche. Ni el que golpeó el puente, ni el vigilante, el observador que estaba en ese lugar, sabían cuál era el propósito que había detrás. Pero ambos obedecieron. Y esa noche atacaron y vencieron la fortaleza enemiga. Entonces, hermanos, nosotros en nuestra vida debemos de vivir en obediencia. Dios nos habla, debemos obedecer. El Padre habla, el Hijo se acuesta. Nuestro Dios Padre habla. ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Por qué Dios me estará pidiendo esto? ¿Cuál será la voluntad de Dios? Y no está mal querer saberla, pero muchas veces necesitamos entender, hermanos, que debemos de vivir una vida de fe mucho más allá de lo que logramos entender en el minuto. El cristianismo no es una carrera espiritual de una fe sin entendimiento. La fe del cristianismo es una fe lógica que está basada en la razón de la verdad que Dios ha establecido en su palabra. Y cuando vivimos de esa manera podemos asegurar que vamos a vivir una vida espiritual plena, siendo actores principales para ver la gloria de Dios. En esta historia vemos justamente esa realidad. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. ¿Qué es lo que sucedía en esta historia? El Señor Jesús, en los versículos anteriores del 1 al 14 del capítulo 17 de Mateo, nos relata la historia que había tomado a Pedro, a Jacobo y a Juan para subir al monte. Un tiempo de oración, un tiempo de intimidad con el Padre. Y en esa escena, con esa historia, sucede la escena de la transfiguración. El Señor Jesucristo muestra, de alguna manera velada aún, pero muestra su esencia, su gloria con un resplandor. A Él se suma Elías y Moisés. Y tenemos también el relato de los otros evangelios. Pedro quiere construir unas enramadas para que pudieran estar con Él y poder pasar el tiempo juntos. Luego de ese relato, de esa escena, luego de que cesa esa transfiguración donde Jesucristo se muestra a estos 3 discípulos, le dicen que desciendan, que ya no teman.
y descienden del monte. Al día siguiente, esa información de que bajaron al día siguiente la encontramos en Lucas 9, donde Lucas nos dice, y al día siguiente se encuentran con la muchedumbre, se encuentran con el gentío. Estuvieron toda la noche en oración y en la presencia gloriosa de Jesucristo transfigurado. Entonces estos 3 discípulos venían con una enseñanza y con una dicha tremenda. Pero los otros 9 estaban en una dificultad. Estaban en medio del gentío, de la multitud de la que se encontraron y a la que llegó el Señor Jesús, como lo vemos aquí en el versículo 14. Junto a ellos no solamente habían personas, sino que junto a ellos también estaba un grupo de escribas. Marcos 9, 14 dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. La escena es Jesús baja con estos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, a encontrarse con el resto de los discípulos y los encuentra en medio de una multitud siendo atacados, disputando con los escribas. Y en medio de esa situación, de ese contexto, donde había mucha gente, estaban los escribas y estaban los discípulos tratando de entender una situación, se aparece Jesús. La muchedumbre se asombró. Y a lo mejor ese asombro es un poco lógico, porque ¿por qué Jesús dejó a estos 9 discípulos y fue con 3? ¿Por qué los dejó solos durante la noche? Era razonable. Pero en medio de esa multitud, en medio de ese enjambre, de esa pelea, de esa disputa que había, aparece un padre para rogar al Señor Jesús. Vino a él un hombre que se arrodilló delante de él. Esa acción de arrodillarse es un modo de reconocimiento al Señor. Es decir, tú eres el que hace los milagros, tú eres el que tienes autoridad. A ti vengo. Y presenta el clamor al Señor Jesús. Versículo 15 de Mateo 17. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Este varón, este hombre, se había acercado a sus discípulos, quizá en busca del Señor Jesús, pero no encontró al Señor Jesús, pero se los presentó a sus discípulos. Esto nos hace entender 2 cosas. Primero, el Señor Jesús en Mateo 10 ya le había entregado autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios, para sanar. Los discípulos quizás ya habían tenido experiencia en echar fuera demonios. Por eso este padre llega y dice, ¿dónde está Jesús? No está. Ah, bueno, pero están ustedes. Ustedes andan con Él. Ustedes recibieron autoridad de parte del Señor Jesús. Ya han echado fuera demonios. Y le había traído a su hijo, este hijo lunático o loco. Lunático suena una palabra para este tiempo muy dura. Pero en esa época, la palabra que se traduce aquí por lunático quiere decir que era una persona epiléptica. Y se creía en esa época que sus crisis epilépticas se daban en función de cómo cambiaba la luna. Y por eso se les llamaba lunáticos. Y ese, de cierta manera, era el diagnóstico que este joven tenía. No, es que mi hijo es lunático, es loco. Marcos 9 nos enseña que se sacudía, que tenía convulsiones, que botaba espuma por la boca, que le crujían los dientes. Marcos 9 nos enseña que este hijo de este varón tenía esta enfermedad desde muy pequeño. Y que esa enfermedad, junto con lo que dice Mateo acá, lo tiraba al fuego o lo tiraba al agua.
entendiendo que eran crisis que le daban, como lo podemos ver nosotros, y obviamente dependiendo de dónde estaba. Si estaba en la cocina, caía el fuego. Si iba caminando por el lado del río, caía el agua. Y además, hermanos, el joven, como dice Marcos 9:25, era sordo y mudo. O sea, la escena con el que este padre ha vivido X cantidad de tiempo es triste, angustiado por su hijo. Imagínense ver a su hijo que se sacude, que crujen los dientes, que a veces se cae al fuego, que a veces se cae al agua, que es sordo, que es mudo, y sin ninguna posibilidad de que pueda esa circunstancia ser cambiada. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en una situación así? No, es que esto no va a cambiar. Es muy duro, llevo mucho tiempo así. Pero había una luz de esperanza para este padre. Y al ver a Jesús, se acerca a él y le pide que sea compasivo. Ten misericordia. Sé compasivo. Muestra tu bondad. Él quería que lo ayudara, porque entendía que era quizás el único que podía ayudarle. Era el único que podía sanarle de esta enfermedad. Marcos 9:22 dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Era quizás la última oportunidad que este padre tenía. Era su última opción. Y este padre entrega una información. Le dice, y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Como dije, quizás este padre andaba buscando al Señor Jesús, pero no le encontró y encontró a sus discípulos y los trajo a él. Quizás los vio de lejos y le dijo, pero no está el Señor Jesús. No importa, se los voy a llevar a ellos. Como dije, ellos ya habían recibido en Mateo 10 el poder y la autoridad para echar fuera demonios. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A pesar de que habían recibido autoridad, ellos no han podido, dijo el Padre. ¿Qué quiere decir? Que no fueron capaces, no fueron suficientes para suplir la necesidad. A pesar de que eran 9, no fueron capaces ellos, con la autoridad que habían recibido, de sanar a este joven, o a este niño, o al hijo de este varón. Esta situación, lo más probable es que también había afectado la fe del padre. Como lo acabamos de leer en Marcos 9, y lo vuelvo a leer porque esto es necesario, hermanos, que también entendamos. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Este padre se acerca al Señor Jesús cuando se acerca y en vez de decirle, tú sí puedes, tú sí tienes la autoridad porque tú eres Jesús, si puedes hacer algo. Sin lugar a dudas, este padre se había afectado. Y la no disposición de los hijos de Dios a poder sanarle había afectado la confianza de ese varón en el Señor Jesús. Hermanos, debemos de considerar esto, porque como dice el pastor Pérez Millos, la falta de poder en los cristianos
es muchas veces ocasión de descrédito para Cristo ante las gentes. Si tú no crees, si tú no estás pudiendo resolver la situación, no solamente es un problema tuyo, estás llevando descrédito a Dios, como vamos a ver más adelante, por tu falta de fe. Aquí los discípulos podemos entender que estaban llevando desconfianza al corazón del Padre para acercarse al Señor Jesús y decirle, si es que puedes hacer algo. Nos acercamos y cantábamos al inicio del culto, Dios poderoso, tú creaste todo. ¿Cuántos de esos cánticos bíblicos que tenemos los ponemos en práctica en nuestra vida? Porque muchas veces salimos de aquí y decimos, no, es que no puedo. No, es que aquí. Hermano, ¿no estabas cantando hace un momento Dios poderoso? Este padre había llegado con confianza a entregarle a los discípulos y los discípulos no fueron suficientes, afectando así al Padre. Y frente a esta escena, el Señor Jesús declara en el versículo 17, respondiéndole al Padre, y le dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esta fuerte reprensión que hace el Señor Jesús, lo hace para todos los presentes. Los discípulos, los que venían bajando con Él, los que se habían quedado abajo, la muchedumbre, los escribas que estaban en ese lugar, que lo más probable es que en la disputa que tenían con los discípulos, como acabamos de ver, le estaban diciendo, bueno, ¿y ustedes no andan con el Señor Jesús? Ya pues, hagan su milagro. No son capaces, disputando con los discípulos. El Padre también se lleva su tajada, como podríamos decir, su porción, porque con la confianza que había llegado, no fue capaz de persistir, no fue capaz de durar en el tiempo. Si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. El Padre estaba dudando, no confiaba en el Señor. Los escribas, que vemos que en general siempre tenían una postura de crítica, de burla hacia el Señor Jesús, hacia sus discípulos. La muchedumbre en general, porque solo buscaba al Señor Jesús por sus milagros y no le buscaba a Él precisamente. Y por qué no decirlo también a sus discípulos, quienes habían recibido poder, autoridad. Cuando el Señor les dice generación incrédula, generación falta de confianza, no creían en el Señor Jesús, perversa porque eran completamente desviados de la justicia que establece Dios. El Señor Jesús le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El Señor haciendo milagros, llevando palabras de verdad, llevando palabras de esperanza. Y aún así, se mantenían incrédulos y perversos. Hermanos, ¿cuánta palabra de Dios se te ha enseñado? ¿Está tu corazón con el mismo nivel de incredulidad o de perversidad después de todas las enseñanzas que has recibido? Frente a esta realidad, el Señor Jesús le dice, tráiganmelo acá, traedme al niño. Y de esta acción estéril de los discípulos, pasamos a la acción eficaz del Señor Jesús. Ya con la sola presencia del Señor, el espíritu que había en ese joven, en ese niño, se estremeció. Marcos 9:20. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. El espíritu inmundo no soportaba estar delante de la santidad del Señor Jesús. La sola presencia
Le era incómoda a este espíritu inmundo. Y Jesús, como dice Mateo 17:18, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Sal de aquí. Déjalo en paz. No tienes que estar en ese lugar. Los evangelios no nos dicen cuáles fueron las palabras que le transmitió el Señor Jesús a este demonio. Pero una acción eficaz, con autoridad. Sal fuera. Y de ese mismo instante, el muchacho quedó sano. La palabra reprender quiere decir que mandó que saliese. Una palabra de autoridad. Y el muchacho quedó sano. Lo que los discípulos quizás trataron de hacer por mucho tiempo, por un largo rato, el Señor Jesús, en un segundo, sal fuera. Y el muchacho quedó sano. Todos maravillados, todos quedaron viendo la gloria de Dios. Aquel que se había transfigurado, quizás los 3 discípulos dijeron, este es el Señor Jesús, este es el que se transfiguró, el que tiene poder, el que tiene autoridad. Hermanos, si nosotros entendiéramos que solamente por estar en la presencia del Señor Jesús, todo lo demás tendría que salir de nosotros, tendríamos mucho más tiempo de intimidad con Él. Que es algo que también nos enseña esta historia. Luego de esto, de esta acción, los discípulos que no habían podido echar afuera el demonio, se acercaron al Señor Jesús. Ya estaba todo solucionado. El padre se fue contento con su hijo sano. Quizás se dispersó la muchedumbre. Y en el momento oportuno de intimidad, los discípulos se acercaron al Señor Jesús. Mateo 17 nos enseña, en el versículo 19 dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte. O sea, no con toda la muchedumbre, aparte. Marcos 9:28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte. Hermanos, los discípulos no fueron de alguna manera necios, por decirlo así, de preguntarle en cualquier instancia, en cualquier situación o frente a todos los demás, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? En la intimidad. Solo con el Señor Jesús. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros mismos empezamos a hablar con todo el resto, con todos los hermanos, con la gente de confianza, con los amigos, como queramos decirlo, y no llegamos en la intimidad con el Señor Jesús, con nuestro Dios, y le decimos, Dios, ¿por qué no puedo? ¿Por qué pasa esto? ¿Para qué me está sucediendo esto? Sino que lo difamamos, lo esparcimos para todos lados. Los discípulos, aparte, en la intimidad, en el momento oportuno, se acercaron al Señor Jesús y le preguntaron. Una pregunta genuina del corazón y válida para ellos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? No podrían haber dicho, Señor, pero si tú nos pasaste autoridad, nos diste autoridad para echar fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, ¿por qué nosotros no pudimos? Y así como el diagnóstico con el joven lunático fue certero, porque el Señor le dijo, sé sano, pensando que era lunático, que tenía una enfermedad de salud mental, sino que echó fuera y reprendió un demonio. El Señor Jesús sabe perfectamente la condición y la situación que está desencadenando en nosotros una dolencia, una enfermedad, un problema. Y ese diagnóstico certero lo vemos nuevamente junto con los discípulos y le da una respuesta
contundente. Sin, como decimos, irse por las ramas. Sin darse muchas vueltas. Directo al problema. Versículo 20. Por vuestra poca fe. Y como decía al inicio, hermanos, ¿cuántas veces nosotros que nos hemos visto enfrentados a la duda? ¿Cuántas veces o cuántas de esas veces frente a nuestras dudas el Señor nos dice o nos podría decir, por tu poca fe, por tu falta de confianza? Los discípulos, por esa falta de confianza en Dios, llegaron a ser ineficientes. El Señor Jesús les dice, porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. La solución es tan fácil como tener fe como un grano de mostaza, como esa cantidad. Los discípulos entendieron muy bien lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Porque en Mateo 13 ya le había mencionado algo del grano de mostaza. Mateo 13, 31 y 32, enseñándoles respecto de una parábola. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Los discípulos ya tenían claro que a qué se refería el Señor Jesús con un grano de mostaza. Una fe en una cantidad como un grano de mostaza puede obrar maravillas, porque a pesar de que es una fe pequeña puede crecer en el tiempo si se mantiene y da la mayor de las hortalizas. Cristo le está enseñando a sus discípulos que para hacer este tipo de milagros, como echar fuera un demonio, requerían de una fe persistente, de una fe constante, no dudando. No, los discípulos lo van a poder hacer. Sí, nosotros recibimos autoridad. Sal fuera. No salió. Oh, no salió. No podemos entonces. El Padre por otro lado. Entonces a lo mejor el Señor Jesús tampoco va a poder. Los escribas por otro lado. No, esto es pura mentira. El Señor demanda de sus discípulos y de hoy día nosotros una fe persistente como un grano de mostaza. El grano, cualquier grano que usted siembre, sale de inmediato, lo pone en la tierra, le echa 2 gotas de agua y dice, como esa famosa historia de los frijoles mágicos, que los tierran 2 gotas de agua y sale una tremenda planta. No es esa la fe. La fe se planta, se riega, se cuida. ¿Cuándo comienzan a ver los productos de eso? ¿Semanas? Si no meses, para que comience a salir una plantita. El típico ejercicio que viene en los colegios, no sé si ahora, pero en los tiempos, no mucho tiempo atrás. Algodón con agua, un poroto, una lenteja, y todos los días cuando pequeños miramos, ¡uy, salió! No ha salido. Al otro día, no, tampoco. A los varios días, quizás semanas, ¡oh, mira, ya salió una pequeña plantita! Hermanos, ese grano pudo pasar a ser una planta porque persistió en el tiempo, porque germinó en el tiempo. El grano de mostaza pequeño puede hacer grandes obras si persiste en el tiempo. Entonces, una fe pequeña, como un grano de mostaza, puede obrar maravillas.
Para poder actuar con una fe poderosa, hermanos, debemos de tener una vida de disciplina, de intimidad con Dios. Si no, ¿cómo vamos a regar ese grano de fe que tiene que crecer en nosotros? Por eso al final el Señor Jesús le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Pregunta, ¿qué estaba haciendo Jesús en el monte? Orando. ¿Con qué autoridad llegó frente al demonio? Sal fuera. ¿Qué hizo el demonio? No, espérate un ratito. A ver, ¿qué me dijiste? Demonio, fuera. Y salió. La fe, hermanos, aunque sea pequeña, tiene que estar acompañada de una vida de intimidad con Dios, de oración, de ayuno. Lejos de eso, la fe nunca va a poder obrar. El pastor Samuel Pérez Millos comenta, dice, la oración es la expresión de la fe y confianza en Dios. Esto es como pensarlo, hermanos, y decir, si yo tengo un problema y se lo quiero contar a alguien, y se me acerco a una persona de mi confianza, un amigo, algún cercano de la iglesia, y le cuento. ¿Siempre cuando eso sucede la persona que está al frente me va a poder ayudar? No, ¿no es cierto? ¿Pero qué le estoy demostrando? Confianza, porque le estoy contando. ¿Qué espera Dios? ¿O cuál debería ser, mejor dicho, cuál debería ser nuestra actitud hacia Dios? Contarle. Por eso la oración es una manifestación de fe, porque llegamos delante de Dios, decirle, Señor, tú eres Dios, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios santo, el soberano, el que controla todo. Este es mi problema, no sé qué hacer. Esta es mi dolencia, esta es mi enfermedad, esto es lo que yo tengo, no sé qué hacer. Pero si queremos hacerlo todos solos, no llegamos delante de Él. Y no vamos en oración. Por eso es que es necesario entender que la oración es la expresión de fe. Antes de que la fe vea obrar, tengo que manifestar que esa fe está produciendo y está generando acciones en mí. Y esa acción es llegar en intimidad con Dios. De esa manera vamos a tener la posibilidad de obrar con una fe poderosa. Y ojo con esto, hermanos. Aquí el Señor Jesús le está diciendo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, a este monte le dirías, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada será imposible. El Señor no está demandando de sus discípulos que movieran un monte. Que si es posible hacer con la fe, sí es posible hacer. Hay un pasaje que Pablo le escribe a la carta a los Corintios donde menciona esto y le dice, si quisierais mover un monte, el monte se movería. Pero aquí el Señor Jesús le está diciendo, ustedes recibieron autoridad para echar fuera demonios. No lo hicieron porque estaban faltos de fe, faltos de oración. No oraron de la manera adecuada. Y el tema radica aquí, hermanos, que esto no es solamente para algunos. Como se dice en algunas ocasiones, ay, ora tú, que estás más cerca de Dios, a ti te escucha más. Yo creo que si no todos lo han dicho, muchos lo han escuchado al menos. Hermanos, todos podemos tener un grano de mostaza como nuestra cantidad de fe. Porque acá el tema no radica en que necesitamos una fe grande para hacer cosas grandes. Necesitamos una fe pequeña que todos podemos alcanzar, depositada en el Dios Todopoderoso para hacer obras grandes.
No se trata de que tenemos que ejercitar nuestra fe para que nuestra fe sea grande, robusta, como esos hombres que van al gimnasio y tienen así músculo y que con suerte se pueden rascar la espalda porque no les alcanza. No se trata de eso. Se trata de una fe pequeña puesta en un Dios grande. Por eso es que no sale sin oración y sin ayuno. Porque no se trata de nuestra fe, se trata de Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? Tener una fe persistente. Una fe que es alcanzable de parte de todos. De esa manera, nada nos será imposible. Mateo 21:21. El Señor Jesús le dice, cuando se cruzaron con una higuera, le dice, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Todo lo que pidiereis, lo haréis? No. Todo lo que pidiereis en oración, en apego a la voluntad de Dios, buscando la voluntad de Dios, manifestando la fe en Dios a través de la oración, humillándonos delante de Dios, diciendo que podemos creer. Porque así también le dijo al padre de este joven. Marcos 9:23. Y Jesús le dijo, después de haberle mencionado a este padre, pero si puedes hacer algo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, hermanos, para ir concluyendo, frente a estos pasajes, siempre quedamos con la idea, vamos a echar fuera demonios. Entonces vamos a poder mover los montes. Y nos imaginamos y nos vamos a poner al frente del Cerro San Cristóbal o el Santa Lucía y vamos a decirle, vamos a correr este monte y lo vamos a poner allá. Voy a pasar el Santa Lucía para allá, el San Cristóbal para acá. Y nos imaginamos moviendo montes. Nos imaginamos echando fuera demonios. Pero lo que realmente necesitamos, hermanos, es mirar y evaluar más el fondo, no solamente de este pasaje, sino que también de nosotros. ¿Qué tipo de fe estás teniendo? Eso es lo que te tienes que preguntar. ¿Qué tipo de fe estoy teniendo? ¿Una fe como un grano de mostaza? ¿Una fe persistente? ¿Está creciendo mi fe? Hermanos, antes de mover montañas, ¿estás moviendo el polvo de pecado en tu vida? Porque queremos mover montañas, pero no somos capaces de echar un poco de polvo fuera de nuestra vida. Antes de echar fuera demonios, con esa fe como grano de mostaza, ¿te estás despojando del viejo hombre que hay en ti o de la vieja mujer? Porque queremos echar fuera demonios de otros. Pero no nos miramos ese viejo hombre que aún está en nosotros y con el cual debemos batallar. Y que muchas veces decimos, no puedo. Es que yo soy así. Es que Dios me ama tal como soy. Sí, es verdad. Pero Dios también nos quiere transformar para que su nombre sea más glorificado en nosotros. Para que podamos ver su gloria. Para que podamos entender que fuera de Él nada podemos hacer. Entonces, hermanos, no queramos mover montañas y echar fuera demonios, porque la primera manifestación de fe es el cambio en tu vida. No diciendo no puedo, es diciendo el Señor me va a transformar. Es llegando a las plantas del Señor diciéndole, Señor, aquí estoy. Como lo cantábamos recién. Te entrego a ti mi vida, Dios santo, Dios soberano, Dios poderoso.
La falta de fe hace que nuestra vida espiritual sea infructuosa muchas veces. Por eso es importante, hermanos, que atesoremos para una fe persistente. Dios ya te dio la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Dios ya cuánto te ha enseñado, cuántos mensajes has escuchado, cuánto de eso estás atesorando en tu vida para tener una fe persistente en el Señor. Hermano, esto no se trata de que seamos poderosos nosotros y que nuestra iglesia sea conocida porque echamos fuera demonios y movemos montes. Se trata de que nuestra vida manifieste el poder de Dios que hay a nuestra disposición. Hermanos, tengamos una fe persistente. Dios sigue estando en su trono. Jesucristo sigue estando en la barca. Él sigue controlando todo de manera soberana. ¿Por qué dudamos? ¿Acaso Dios nos ha mostrado o nos ha dado razones para no creerle? Los que han mostrado razones para no creerle a Cristo son otros, pero no el Señor Jesús. Otros dicen, otros no pueden, pero frente a la presencia de Cristo, de manera eficaz, Cristo obra. Busquémosle a Él. Animémonos todos en la fe. Porque cuando a otro le resulta y cuando al otro le responde Dios, eso nos anima en la fe. Pero no es ahí donde tenemos que poner el ancla de nuestra dependencia en Dios, sino que es en el Señor Jesús. Miremosle a Él como el autor y consumador de nuestra fe. Crezcamos y apliquemos esto, hermanos, insisto, atesorando para que tengamos una fe persistente. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre Santo, vamos ante tu presencia, Dios amado. Con un corazón humillado por este mensaje. Porque muchas veces nos hemos acercado a ti, tal cual como este Padre. Si puedes hacer algo. No teniendo esa confianza en plena en quién tú eres. No acercándonos con la dependencia en ti, como muchas veces cantamos. Te pedimos perdón, Dios amado, por esa falta de fe, por nuestra poca fe. Pero tomamos también las palabras de este Padre y las hacemos nuestras. Y te pedimos que ayudes nuestra incredulidad. Gracias porque nos pones estos mensajes de alerta. Ayúdanos, Dios amado, a hacer crecer nuestra fe a través de esa vida piadosa, a través de esa disciplina espiritual, de oración, de lectura de tu palabra, del ayuno, de esa vida devocional que debemos de tener. Gracias por tu palabra. Perdónanos. Y te rogamos también, Dios amado, que no dejes de obrar en nosotros. Sigue transformándonos. Para que podamos, Dios amado, ver tu gloria día tras día, hasta cuando la podamos ver de una manera plena, cuando seamos glorificados. Te damos gracias en esta mañana y te glorificamos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.